¿No les pasa que andan ajorados con como 20.000 cosas en su vida y sienten que no pueden parar porque si paran viene y se les va a caer el mundo entero encima? La palabra que describe este sentimiento creo que es preocupación. Y de esto salen dos preguntas. La primera es, ¿cómo podemos parar de preocuparnos? Y la segunda es, ¿por qué es tan difícil parar de preocuparnos? Creo que esto es un problema que todos pasamos y Jesús tiene algo que decir sobre esto, así que vamos a hablar de esto hoy. En el episodio pasado hablamos acerca de la intención del corazón y hablamos también acerca de cómo Jesús describía y hablaba acerca de la naturaleza real del corazón del ser humano. Y dentro de ese tema estábamos discutiendo el dar a los necesitados y también cómo debemos orar, cuál sería cuál debería ser la intención de la persona cuando le da al necesitado y cuando ora. Y de la misma ¿verdad? Del mismo tema estaremos nosotros también brincando a la nueva sección de Mateo 6, del versículo 16 al 34, donde coge también el tema de la intención del corazón, pero al final, ¿verdad? Donde culminamos este capítulo, el capítulo 6, es con el tema de preocuparse. Y Jesús tiene unas palabras preciosas con relación al tema de la preocupación. So, de eso estaremos hablando hoy y vamos a empezar ahora con el primer versículo, la primera porción que habla acerca del ayuno. Y es interesante cómo Jesús comienza hablando de cómo ayunar. Porque él dice que cuando ayunemos, no dice si ayunan, sino que dice cuando ayunen. Volvemos a lo mismo que hablamos en el episodio pasado, que es que Jesús asume que esto es algo que practicamos. Y voy a ser bien honesto, esto es el ayuno de las partes, es una de las partes de mi relación con el Señor que más me ha costado. Pero es interesante cómo él dice, cuando ayunen, cuando lo hagan, háganlo, no lo hagan de esta manera, háganlo de esta otra. ¿Y de qué manera no debemos hacerlo? Pues no debemos hacerlo como los fariseos hacían. Los fariseos, hasta hay una palabra en griego que ellos usan, ¿verdad? Que es, y no sé pronunciarla, tal vez la voy a dañar, o es afanizó o apanizó, una de esas dos. Pero el punto es que es cuando la persona describe, cuando la persona trata de disfigurar su rostro. Entonces los fariseos se ponían en unas condiciones que se veían feas, ¿verdad? Se ponían así bien drama queen para ellos poder intentar, ¿verdad? Verse en este estado horrible para que la gente supiera, están ayunando, están teniendo tiempo con el Señor, están haciendo X o Y. Y pues Jesús está diciendo, no hagan eso. O sea, no lo hagan. Cuando ayunen, ¿verdad? Háganlo como Kevin estaba hablando en el episodio pasado cuando él leyó que él dice que, ¿cómo era Kevin? Que su mano izquierda no sepa lo que era, que una mano no sepa la que la otra, era algo así. Ahora no recuerdo las palabras exactas, pero esa era la esencia. Pues de la misma manera, o en el mismo espíritu, Jesús está hablando del ayuno, que el ayuno es algo que debemos hacer, que las personas no se den cuenta, que esto es algo para el Señor y por lo tanto es interno, es algo privado con el Señor y conmigo. Y lo más preciso de esto es que Jesús aún así habla también aquí de acerca de una recompensa. En otras palabras, olvídate de que la gente lo sepa o no lo sepa. O sea, tú te enfocas en el Señor, porque es en tu relación con el Señor. El Señor se va a encargar de recompensarte. Y yo creo que eso es algo precioso. Y al igual que Jorge, el ayuno, algo que hay, yo lucho con eso también. Es más fácil dicho que hecho. Y al igual que Jorge está hablando, esto tampoco, el ayuno tampoco es porque hay mucha gente por ahí que también pues, se guían de que eso es lo más que ayuno. Sí. Y eso también es bien peligroso. De hecho, si la gente que hace eso, pues como que they defeat the whole purpose. How do you say that in Spanish? Cogen y el propósito, exacto, como que el propósito entero de lo que del ayuno o bueno de todos estos actos que Jesús describe, pues como que se daña porque está haciendo totalmente lo opuesto a lo que le está diciendo. Y es gracioso. Pero el punto es que el ayuno tiene algo hermoso y esto tan hermoso, de hecho, que lo vamos a dejar para otro video, no lo vamos a tocar en todo su detalle aquí porque hay otras cosas que queremos llegar que Jesús también habla. Pero algo que definitivamente merece un episodio o un video y pronto estaremos hablando de eso. Pero más adelante después él sigue hablando, Jesús sigue hablando de la sección en la Biblia, Jorge, yo creo que dice tesoros en el cielo, ¿verdad? En la tuya. En el cielo, sí, tesoros en el cielo. Y aquí esta sección es bien bonita. Lo que Jesús básicamente quiere llegar aquí.
porque es algo que aquí lo que viene a la mente es la parábola, ¿verdad? Del el joven rico. Y Jesús aquí está haciendo otro reto más, ¿verdad? Característico de eso. Pero está haciendo otro reto más. Y dice en el versículo 19, parafraseando, dice, no, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y Ujú. la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y esto es algo, cuando yo Ujú. escucho esto, pienso también en las palabras de C.S. Lewis sobre el deseo, que esto Jorge en nuestra página de Instagram se subió el otro día, Jorge hizo un post de esto y, Ujú. y básicamente es como que nuestros deseos a veces son muy pobres, son muy pocos, y no tenemos como que el enfoque correcto, que eso es algo que Jorge habla un montón acerca de eso también. Y, y el hecho de nosotros no tener esa idea de dónde poner las cosas que valoramos, porque tenemos un sistema de valores, todos nosotros tenemos un sistema de valores y una jerarquía de valores también, pero es, es bien importante que sepamos dónde colocarla. Y esto es algo que entra en tantas áreas. O sea, esto no solamente le aplica a un cristiano, le aplica a otras personas. Y esto es lo poderoso de las palabras de Jesús ahora mismo, porque nosotros podemos tener un montón de valores, un montón de cosas, ¿verdad? Cuando digo valores me refiero a cosas que valoramos, pero Ujú. realmente lo que Jesús presenta es un tipo de filosofía bien diferente porque te dice dónde tú estás, qué fundamento tú tienes para esos valores, o sea, dónde tú los puedes colocar, dónde están seguros esas cosas que tú valoras. Um, y me parece que desde otra perspectiva, fuera del cristianismo, um, y aún dentro del cristianismo nos pasa todo, ¿verdad? Porque Jesús claramente le está hablando a personas que son seguidores de él, pero Ujú. son cosas que, las cosas que valoramos a veces se ven vulnerables, o sea, no están en un lugar que que se pueden mantener muy bien. Y por eso es que él hace la analogía, ¿verdad? De los ladrones y todas las personas que pueden herir estas cosas. Y cuando valoramos las cosas incorrectas, pues en muchos de los casos, pues son, bueno, en el 100% de los casos, pues son cosas que o no duran o nos van a herir realmente al final del día, cosas que no nos van a hacer bien, simplemente nos pueden llevar placer por un tiempo, pero al final del día no son cosas que, como Jesús dice, o sea, que podemos tener en mente como tesoro en el cielo. Ujú. Y esto puede ser muchísimas cosas. Como yo veo a las personas, ¿verdad? Eso cae dentro de las cosas que valoro. Cómo veo a mi familia, mi relación con mi familia, mi relación con, ¿verdad? En mi noviazgo, con mi esposa, esposo, ¿verdad? Si eres un hombre o una mujer que nos está viendo, pues el punto es que todas estas cosas nosotros muchas veces las intercambiamos, como que en nuestra jerarquía de valores como que la viramos boca abajo, o bueno, pirámide, pico abajo. El punto es que Ujú. el punto es que estas cosas pues nos cuesta a veces Ujú. darnos cuenta que la tenemos así y Jesús, las palabras de Jesús pues nos dicen verifica bien tu jerarquía de valores, ¿verdad? De las cosas que estás valorando y intenta ajustarla porque puede ser que estén cosas ahí que te estén impidiendo vivir una vida feliz, vivir una vida que realmente quiera seguir la voluntad de Dios. Y ¿verdad? Jesús más adelante habla de esto sobre la preocupación, que vamos a esa parte ya mismo, pero ya, siento que me fui bien largo en esto, pero coge. No, tranquilo, no. No, y con lo que estás diciendo, quiero añadir también el otro layer, que es cuál es tu mayor enfoque, o sea, ¿verdad? Porque es ahí donde nosotros nos enfocamos más, donde nuestro corazón está. Y lo más interesante también es que el corazón le da le da a la vista, a los ojos, ¿verdad? En el sentido simbólico, pero no tan simbólico tampoco, o sea, nosotros, es lo que nos, el corazón, depende de donde tu corazón esté, eso donde tu corazón está es lo que le va a dar vista, una perspectiva diferente, es lo que quise decir, a cómo uno ve la realidad. ¿Verdad? Si todo lo que tú ves está, en el caso de Jesús aquí, acerca de dinero, ¿verdad? Si todo es dinero, ¿verdad? Pues tú vas a ver todo en cuestión del valor y lo que puedo obtener. No vas a ver el valor de una persona y te vas a enfocar y vas a poner eso como prioridad, sino que vas a ver como prioridad donde está tu corazón, que es la parte monetaria.
Y eso estábamos hablando de una amistad mía y yo los otros días. Yo le decía, a mí los negocios me encantan, o sea, la disciplina de negocio ¿cómo se llama esto? Eso tiene un nombre. Lo que es el mundo completo de Wall Street, por darte un ejemplo. O sea, este mundo de Economía. negocio está brutal. ¿Cómo? Como economía, something like that. Stocks, sí, estaba pensando en stocks y en e-commerce y todas estas cosas. E-commerce no era uno de ellas, pero ahora mismo en la mente. Pero el punto es que todas estas cosas, si ese es nuestro enfoque principal, y usualmente hay muchas personas que ese es su enfoque, pues la mentalidad de esa persona va a ser una que solamente va a haber oportunidad de dinero, pero por tener ese enfoque como una prioridad, no va a tener en su mente también el ser compasivo, el entender la persona que tal vez se le hace difícil pagar algo. Como en Spider-Man la 2, me acuerdo todavía cuando Peter, de Tobey Maguire, cuando Peter va con la Aunt May y están en el banco y el hombre bien, bien antipático con la señora y la señora siendo honesta, mira, esto es lo único que tengo y el bueno, señora, pues no va a poder pagar, así con actitud y era como que, pero ¿qué te pasa a ti? O sea, cuando nuestro corazón, el tesoro, ¿verdad? El corazón nuestro está en áreas que las tratamos como ídolo, que son otras cosas fuera de lo que Dios es, nosotros vamos a ver y a tratar las personas que nos rodean. Y eso es bien triste, y no tan solo las personas, pero todo en general, el mundo en el cual nos rodea. Y yo creo que eso es importante tener en mente. Bueno, y continuamos con la próxima parte que sería la parte de la preocupación. Jesús aquí empieza a hablar de lo que es el problema que comenzamos el intro de este video, que era la preocupación que dijimos que era bien, bien difícil de evitar. Y para mí esto es algo que genuinamente es un problema porque, como les había dicho al comienzo, es más fácil dicho que hecho. Y como muchas cosas, ¿verdad? De las que dice Jesús, Jesús habla un montón de cosas a lo largo de este capítulo que son más fácil dicha que hecha. Y él lo reconoce, él lo sabe. Él no está aquí básicamente tirándonos un montón de retos, mirándonos desde arriba diciendo, jaja, mira lo bueno que yo soy, ustedes son unos mangas, o sea, unos bobolones. O sea, no. Jesús sabe por lo que pasamos, sabe que nosotros, we struggle, luchamos con estas cosas. Él las luchó, él pasó durante toda su vida con esto y él lo reconoce. Y una de las cosas que menciona aquí es pues la preocupación. El hecho de que nosotros no tenemos por qué estar preocupados todo el tiempo. Y esto es algo que les voy a hablar a ustedes, ¿verdad? Como un ejemplo mío que me está pasando. Para los que no sepan, yo estoy en preparación para un examen, el MCAT. De hecho, lo cojo este próximo weekend. Yo creo que ya lo había mencionado, pero el punto es que esto ha sido especialmente para mí un proceso de no preocuparme porque... O sea, no preocuparme como Jesús lo presenta, porque sí es bueno uno estar en control de las cosas, ¿verdad? En el sentido de que me hago responsable de las cosas que están en mi vida y tengo que cuidar ciertas cosas. Pero hay que crear un balance, y esto es lo difícil, de yo preocuparme al punto de que ya eso afecte mi salud mental, ya afecte otras áreas de mi vida, mis relaciones, etc. Y Jesús conoce el peligro de esto y por eso es que Él hace el aviso. No se preocupen, no tienen por qué preocuparse de esa manera. De hecho, Él termina el capítulo diciendo, o sea, preocúpense por lo que sucede cada día. O sea, cada día trae su propio afán. Esto es algo que escuchamos un montón de veces y se utiliza un montón en la iglesia. Pero, de nuevo, creo que es una verdad menospreciada este versículo porque tiene un peso bien grande para el cristiano porque... una de esas cosas que conocemos, que citamos en todo momento, pero que si realmente hacemos la pregunta, o sea, de que lo estoy viviendo, o sea, yo estoy viviendo esa realidad, eso de que estoy viviendo mi día a día y no me estoy preocupando por el futuro, pues yo creo que la respuesta es no, basado en lo que yo he podido vivir. Y eso me lleva a mí a pensar sobre un libro que yo no he terminado todavía, pero estaba leyendo hace un tiempo atrás. Se llama Finding Quiet, J.P. Moreland, y él habla acerca de la ansiedad y habla acerca de la preocupación y de la depresión y todo ¿verdad? Todos estos temas que tienen que ver con la salud mental. Y él habla que básicamente dice durante el libro, básicamente él explica varias estrategias para bregar con estas cosas. Y dentro de ellas, él mencionó este versículo. Y menciona las palabras de Jesús sobre esto y dice que cuando él aplicó eso a su vida pudo ver un cambio bien drástico en sus niveles de ansiedad y es algo que tiene un impacto bien grande. O sea, 2000 años después este consejo de Jesús es algo que se utiliza también en el campo de la salud mental y es algo que tiene
tanto peso que lo he visto en acción en mi vida, pero es gracioso porque sé que funciona, pero no lo practico muchas veces. Sé que funciona, ¿verdad? Sé el impacto que tiene, pero no lo hago de esa manera. O sea, no vivo mi vida preocupándome por el día a día. O sea, no lo hago. Entonces, pues yo creo que eso varía, ¿verdad? En personalidades, pero el punto es que a mí se me hace bien difícil y creo que no soy el único. Y creo que debemos tomar las palabras de Jesús más en serio en cuestiones de estas cosas, porque este es uno de esos versículos que lo vemos como un mero consejo y ya. Pero yo no creo que es meramente un consejo, sino que hasta cierto punto es una orden, como que no te preocupes por el día a día, o sea, por el próximo día, preocúpate por tu día a día, o sea, encárgate de lo que te está sucediendo hoy, planifica tu día para lo que tienes hoy y mañana, pues, mañana va a tener sus propias cosas, así que no te preocupes. En otras palabras, hasta cierto punto es un mandato, o sea, organiza tu vida, organiza las cosas que tienes que organizar, preocúpate por tu día a día y eso te va a dar tiempo a que tengas tiempo para el Señor, que tengas tiempo para tu familia, que tengas tiempo para tus relaciones, etcétera, y a la misma vez que cuides tu salud mental. Y por eso yo creo que es tan difícil poner esto en práctica, porque tiene tantos beneficios y tiene tantas cosas buenas que es algo que por definición pues yo creo que va a ser bastante difícil con el peso que carga esta práctica. No sé si se entiende eso, pero el punto es que es algo que a mí me hace falta y creo que todos podemos poner en práctica. So, yeah. Y yo creo que también es importante añadir o reforzar esta parte, y es que este pasaje nos recuerda, como en el versículo 33, que nos enfoquemos en el Señor y en el reino, o sea, que nos enfoquemos en las cosas del reino. Y esas cosas del reino no es algo abstracto, no es algo, cuando digo abstracto, lo que quiero decir es que no son cosas que no están definidas. O sea, cuando Jesús dice eso, es algo práctico, es algo que podemos hacer. ¿Y qué es eso? Pues enfocarnos en el reino es enfocarnos en las cosas, en la voluntad de Dios, enfocarnos en las cosas que le agradan a Dios. Acciones o cosas o acciones como amar a mi prójimo, orar por aquellos que me persiguen, confiar en el Señor, descansar en el Señor, pedirle al Señor perdón por mis pecados, perdonar a aquellos que me ofenden, etcétera. Todas estas cosas son las cosas del reino de las cuales Jesús nos dice que nos enfoquemos en ella. Y por último, quisiera añadir, junto con eso, que la Biblia enseña que nosotros podemos confiar en el Señor y podemos descansar en Él. Y eso lo hemos mencionado muchísimas veces aquí en el podcast. Incluso el versículo 4 está haciendo que no se angustien ahora, cada día tiene su afán. Y cuando estaba leyendo eso, para mí fue como mira, es difícil confiar en el Señor. Eso es difícil, se entiende. Por lo tanto, déjale en las manos al Señor las cosas de hoy y conserva la energía para mañana volver a confiar en Él. Dejarle todo en las manos y poder descansar en Él realmente. O sea, cada día tiene su afán y sus problemas, por lo tanto, pero nosotros tenemos a alguien a quien acudir para descansar en Él. Y ese es Jesucristo, el Dios mismo que nos ama, y es el Espíritu Santo que está con nosotros y nos reafirma de esa promesa que podemos confiar en Él y podemos descansar en Él.